Primero que todo, buenos días. Acá la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Isabel Troyano. Tengo un centro de terapias que se llama Crecer. Es un juego de palabras entre creer y ser. Que es importante que empecemos por ahí, en creer en el ser, en uno mismo, en nosotras mismas, ¿sí? Y el centro de terapias, bueno, nace por un interés personal. Tengo una inquietud muy grande por la parte educativa y por la educación, sobre todo en liderazgo, ¿cierto? Soy la menor de 7 hermanos, así que en esa época no había televisión en mi casa, muchos hermanos. Esa época es de varios hijos, es de varios hijos. Es que no habían tantos realities, ahora somos poco por ahí. Bueno, y la primera cosa que nos une aquí en esta reunión que muy gentilmente don Francisco para que les viniera a comentar y hablar es del trabajo en equipo, ¿cierto? El trabajo en equipo es algo que uno siempre igual está haciendo, donde sea que esté. En tu casa trabajas en equipo, en el trabajo trabajas en equipo, con tus amigos trabajas en equipo. Entonces es un tema que siempre es necesario trabajarlo y implementarlo porque está ahí, constante, ¿ya? Esa imagen les gusta mucho porque si se dan cuenta somos varias personas y como los dedos de las manos y cada uno tiene una personalidad, tiene una forma de pensar, tiene carácter distintos, actitudes distintas y cada persona tiene un papel fundamental en lo que se hace dentro, en este caso en la escuela, ¿cierto? Así el uno piense, el otro dice algo cuadrado, el otro dice algo rectangular, algo circular, pero cada uno aporta. Hay otros que no dicen, solamente piensan, pero que en el momento en que verbalizan lo que están sintiendo y su forma de ver las cosas, siempre van a colaborar, o sea, siempre van a darle más a lo que es el equipo y el grupo, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero hacer una actividad rapidita, somos 2, 4, 6, vamos a hacerla rápidamente para darles una explicación. Se van a hacer en parejas, no se hagan las que siempre se conocen, háganse distintas con las que casi nunca han tratado, háganse de pareja, ya pues muchachas, que bueno, con la palma, se van a amarrar las cintitas en la muñeca, sí, así, te amarras aquí y te amarras acá, pero la compañera debe quedar, hijo, ven para acá, yo la hago contigo. Exacto, le amarras aquí, y cuando estás amarrando la otra, córtalo allá. Nos escuchamos, ¿cierto? Nos agitamos más, nos enredamos más, ¿cierto? La cabeza. Exacto. Mira, eso es más que todo como un pequeño ejemplo de lo que se hace cuando trabajamos en equipo. ¿Qué pasa si me enojo con mi compañera? No nos vamos a zafar nunca, ¿cierto? O si me enredo y me desespero, tampoco me voy a zafar nunca. Cuando llegamos a un acuerdo, pueden haber situaciones y momentos en los cuales discutamos, pero esa discusión no tiene que llevar a una pelea, ¿sí? Y eso es lo que siempre pasa, o por lo general pasa, porque siempre una discusión tiene que terminar en pelea, ¿sí? Si se ponen de pronto en la cabeza a mirar discusiones, uno siempre mira gente enojada, o llorando, o cogiéndose el cabello. No, cuando yo estoy hablando contigo, Mariluna, puedo estar conversando de este mismo modo y estar aclarando algún altercado que tengamos de buena forma. No siempre tenemos que estar en discusión, siempre buscando una solución de la mejor manera, ¿sí? Y en ese momento también es algo bien importante que cuando yo busco un trabajo en equipo, antes de trabajar en equipo tengo que mirar un poquito hacia adentro y hacer una mirada individual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa mirada individual? Yo, ¿cómo me estoy mirando individualmente? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Sí? Es lo más importante que uno tiene. Cuando se levanta el día y cuando uno se acuesta, ¿con quién se acuesta y con quién se levanta? Pues con uno mismo, ¿cierto? Es lo más importante que tú tienes. Es la persona más importante. Bueno, cuando hay esposo, pues también con el esposo, ¿cierto? Que una vez ya lo quería que está acoplado. Pero básicamente
básicamente es eso, eres la persona más importante porque eres tú la que te hablas, eres tú la que te dices las cosas buenas y las cosas malas, eres tú la que te corriges, ¿sí? Y ahí tenemos dos imágenes y vemos en la primera que vemos, ¿cómo nos vemos? Nos vemos como ese león, como ese guerrero, con esas ganas de salir adelante, de hacer las cosas bien. El otro es muy optimista, ¿cierto? Se ve como un muchacho muy guapo, ¿cierto? Se dice cosas bonitas como estás de guapo, como estás de bello, ¿cierto? Y entonces, bueno, aquí les traía un videito cortito que yo creo que por tiempo mejor lo pasamos, pero es un video en el cual está una niña cantándose en el espejo y diciéndose muchas cosas bonitas. Dice: yo soy la mejor del mundo, yo soy la más linda, tengo un cabello hermoso, tengo una casa hermosa, tengo una mamá hermosa, tengo un papá, no sé si lo han visto, pero es algo como que así hay que empezar el día, ¿sí? Después de la mirada, sí, qué bello soy yo. Ah, sí, lo he escuchado, creo que lo he escuchado también. ¿Por qué le vamos a pensar en el ya está, pero guapo. Pero la vida, guapo. Exacto. Y la mirada grupal, yo les traje la imagen de los superamigos porque es eso, ¿no? A veces nosotros quisiéramos tener superpoderes y superpoderes a veces para desaparecer al otro, ¿cierto? Pero los superamigos, se dan cuenta, siempre trabajan en cada uno tiene talentos especiales y cada uno aporta con las habilidades que cada persona tiene. Cuando nosotros trabajamos en equipo, yo aporto con lo que tenga de valor humano, ¿cierto? Si soy calmada, si la otra sabe negociar, si la otra es carismática, si la otra es alegre, ¿cierto? En cambio, la otra es una persona aterrizada, sí, el otro es muy volado, el otro es aterrizado, y siempre se van colaborando y siempre van haciendo una buena actividad y un buen trabajo en equipo. A mí algo de lo que me agrada, por ejemplo, del colegio es que el colegio siempre está bonito. ¿Se han dado cuenta? Siempre hay flores en primavera, hay cosas y ¿de quién se encargan esas cosas? Pues de un trabajo en equipo y algo muy creativo que está detrás de eso. ¿Y cómo se logra? Cuando se habla bien de la escuela de Elefante Melodía, están hablando bien de todas, ¿cierto? Entonces ese es un trabajo en equipo que se resalta bastante y que se logra porque cada una de ustedes ha puesto lo mejor de ustedes mismos, ¿cierto? Cada actividad que nosotros tenemos personalmente, los valores que nosotros aportamos, y uno de los más importantes, les traje algunos, hablamos de muchos valores para trabajar en equipo, pero uno de los más importantes es ser humilde, ¿cierto? El ser humilde significa poder recibir una crítica tanto de quien sea, ¿cierto? Porque hay veces que los niños a veces se acercan y nos dicen cosas y uno dice que, tiene razón, y es un niño de 4 o 5 años y a veces te pueden hacer pasar vergüenza, pero uno tiene que escuchar lo que ellos a uno le están diciendo, ¿cierto? Y la imagen que está ahí es de Thor, no sé si le alcanzan a ver, pero este personaje es un personaje que tiene una herramienta, pero esa herramienta se la gana cuando su corazón realmente es humilde, ¿sí? Y solamente logra ese martillo cuando llega a la tierra y hace un papel de humilde, o sea, reconoce la humildad, y entonces cuando reconoce y quiere la humildad puede tener ese martillo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que a nosotros nos está dando la humildad? ¿Cierto? El ser, el entrar con el otro, el poder hablar con el otro, el entenderlo, ¿cierto? El reconocer, el que me digan algo y lo acepte, ¿cierto? El que me estén diciendo, bueno, mira, estás equivocándote en esto, estás fallando en esto, listo, lo voy a mejorar, ¿cierto? Tener la humildad como para recibir y también para aceptar y cambiar, ¿no? Porque de nada sirve si yo tengo la humildad para recibir y ahí me quedo y no cambio, ¿cierto? Con lo que me están diciendo. Otro valor que es muy importante es la responsabilidad. El hombre araña, ¿se acuerdan lo que les dijo el abuelo al hombre araña? ¿No se acuerdan? Cuando él se está muriendo le dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y qué poder tenemos nosotros cuando estamos educando a los niños? O sea, es un poder tremendo. En las manos, sobre todo en la parte de las educadoras, lo que tienen es una responsabilidad es tremenda la responsabilidad que tienen, porque está la casa con los papás y están acá en la escuela. Y entonces hay una dualidad, ¿no? El papá dice que la escuela es el que tiene que educar y nosotros sabemos que en la casa es donde se educa, pero cuando van a la casa no hay nadie.
No está mamá, no está papá, a veces nos cuida una abuela, un tío, o un familiar, o un allegado, un vecino. Entonces, ¿quién está educando a esos niños? ¿La televisión? Porque eso sí, digamos que es como el contacto que tienen con ellos. La responsabilidad que tenemos nosotros como educadores, ¿sí? Es grandísima, es tremendamente grande, porque estamos formando a esos chiquitos que están con nosotros, que nos llegan, que nos hablan, que nos cuentan, a veces que hablan más de la cuenta, ¿cierto? A veces conocemos cosas de la casa que yo creo que los papás ni se imaginan. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos y es una gran labor la que se tiene también como profesoras y como docentes, ¿sí? La responsabilidad también tiene que ver cuando nosotros hacemos el trabajo, cuando te entregan actividades para desarrollar o para hacer, y que a veces estamos tan confiados en que la otra persona siempre responde que no cumplo con mi deber, ¿cierto? Y lo delego o lo dejo, sencillamente no lo hago, porque sé que la otra siempre responde, porque sé que siempre hay un líder, porque sé que siempre hay una persona que hace el trabajo y sencillamente me desligo. Cuando yo me desligo y evado la responsabilidad, en el grupo se empiezan a generar muchos conflictos, ¿sí? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo no hablo, porque yo digo, ya está bien, la dejo pasar, yo lo hago, yo lo cubro, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, y llega fin de año y estamos hasta aquí, ¿cierto? Las relaciones se dañan, a veces hay roces, se van sumando, y cuando pasa, no sé, me usó mi plato, un ejemplo, y entonces armo un problema, pero ha venido todo un drama desde atrás y no hemos sido capaces, digamos, ahí viene el siguiente punto, que es la parte de la comunicación, ¿cierto? No somos buenos comunicadores. Cuando esa responsabilidad falta y cuando yo no sé comunicar lo que me está pasando, el problema se hace más grande, ¿sí? Y se hace más grande, ¿por qué? Porque hablo cuando ya estoy al tope. ¿Y cómo hablo cuando estoy al tope? Grito, me enojo, lloro, ¿sí? El buen comunicador, esa imagen, no sé si la alcanzan a ver bien, pero es una imagen que se fue por Facebook, la de Obama, que fue muy graciosa, ¿cierto? Porque estaba Obama y la esposa, y estaba Obama, y Obama estaba en la mitad con una rubia ahí, y sí, mucho habló, y le toqué el hombro, luego ya le tocó la pierna, ¿cierto? Coquetísimo. Entonces llega la esposa, le dice 3 palabras, se para, se cambia de sitio y hasta ahí se le acabó la tontera, dice. Asosiega. Entonces, si se dan cuenta, un buen comunicador no solamente es el que habla, ¿cierto? No es el que hace con las palabras, sino el que con un gesto, con una mirada, ¿cierto? O sencillamente con una tocada de hombro, ¿cierto? Si yo tengo a mi niño inquieto y yo me acerco donde él y sigo la clase y lo toco y lo siento, en lugar de decirle, oye, siéntate bien, ¿sí? Un buen comunicador no es solamente el que dice las cosas, un buen comunicador también es el que se comunica con el cuerpo. Si yo tengo al niño aquí sentado así, ¿cierto? Que es lo más común. Y yo le digo, interrumpo la clase y le digo, Juanito, siéntate bien. Todos los demás han interrumpido el proceso en el que habían venido y se fijan en Juanito. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para hacer una parte comunicadora de la parte gestual? Cojo Juanito, le sigo hablando, ¿cierto? Por acá hay un ejemplo. Entonces, sigo hablando, ¿cierto? La enderezo, no le digo nada, la siento bien y sigo dando mi clase, los colores, y todo el cuento, las figuras geométricas, sea lo que estoy hablando, pero no interrumpo esa comunicación que está en ese momento, porque donde yo llego a intervenir, se corta, ¿sí? Lo mismo si estamos aquí haciendo una actividad, ¿cierto? Y por allá está la chiquita Carmen, ¿cierto? Y empieza a hablar con la chiquita Palme. Entonces yo no voy a interrumpir la clase para decirle a ellas dos que se callen, sino que me quedo mirándola, ¿cierto? Y Carmen ya sabe que cuando yo la estoy mirando, ¡ay! Me miró, ¿cierto? Entonces me tengo que acomodar y ya dejamos de hablar y seguimos trabajando, ¿sí? Esa también es otra parte en la comunicación, que no solamente tiene que ser la parte verbal, sino también la parte gestual. Yo aquí les quiero mostrar algo que estas sí se las voy a poner porque me gusta mucho. Yo sé que les va a sonar. ¿Bien, bien?
Oye, ¿qué es eso de idiomas? Se dicen buenos días, criatura. Buenos días, criatura. ¿Sabes la idea? Pues ahí es eso de idiomas. Eso de la cifra y Chavo. ¿Cuánto se lo Lisa, mira la. Sí, sí. pensará sobre el tema de la comunicación. Y la primera forma de la comunicación es el lenguaje. Algo que mucha gente desconoce. Intentando paralelas con idiomas. Pero la usas. Y en eso escribe error. ¿Por qué en lugar de copiar lo vulgar, no copiar lo fino, lo elegante? Porque usted no sabe qué hacer. Yo no prefiero copiar la forma de hablar. ¿Ustedes no conocen a alguien que sea cultivado? Sí, lo raro. No dices. Alguien que sea cultivado en su forma de conocimiento del lenguaje. Que hable con sintaxis. Por fin, con o sin taxi. Yo, sintaxis es un solo vocablo. No sabe lo que significa el vocablo sintaxis. Ni siquiera sé lo que significa el vocablo. Entonces, bueno, esta partecita, ahí estamos viendo que en la comunicación eso nos pasa mucho. Por ejemplo, cuando estamos hablando con los papás, ¿sí? A veces uno habla en lenguajes muy técnicos. Y claro, el papá no tiene ni idea. Cuando el papá llega a la evaluación con biología, y uno le dice, mire señor, su hijo tiene un test mixto, no se preocupe, vaya regístrelo, vaya matricúlelo. El papá quedó pues, en la misma, no tiene ni idea ni qué es test ni qué es mixto. Entonces cuando uno entiende la parte de la comunicación y entiende que al papá hay que hablarle lo más desmenuzado posible, que el niño de pronto tiene dificultad en hablar bien, en hablar claro, en que algunas palabras no le salen bien o en que no comprende y que va a tener un proceso durante el año, ¿cierto? Y que durante ese año va a tener una compañía, un acompañamiento, que se usa el cuaderno, que se usa... Todo lo que uno le va explicando lo usa en palabras y en lenguaje mucho más sencillo a que si yo le estoy hablando pues a otra colega, ¿cierto? Entonces también en esa parte tiene que ver la parte de la comunicación y nos vamos con la empatía, ¿cierto? Que es otro valor bien importante que debe tener la empatía. La empatía, el hombre roca, cuando uno ve al hombre roca uno dice, no, pues ese no tiene nada de empatía, ¿cierto? Pero es un hombre tremendamente noble, es un hombre, creo que es el más noble de todas las caricaturas. Entonces, la empatía tiene que ver con esa conexión con la otra persona, con el que de pronto hoy viniste, no sé, de mal humor, y te entiendo, ¿cierto? No sé por qué viniste de mal humor, pero bueno, te puedo entender. O no sé por qué estás enojado hoy, o estás con dolor de estómago, te duele una muela. Entonces tratar de ser empático en ese momento, obviamente pues que no sea todo el año la misma circunstancia, porque ya uno no hay empatía. Entonces esa es la idea, como la parte de empatía es bien importante para que nos entendamos mejor y haya una buena actividad en el grupo. Y está educable. Si ustedes ven ahí, ese es el profesor de los hombres X, de los X-Men, ¿sí? Y nosotros en cierto momento estamos como él, ¿sí? Tenemos una cantidad de niños tan diversos que nos toca, exacto, que nos toca aprender de cada uno de ellos las habilidades que tienen y trabajar en forma distinta. ¿Cierto, mi amiga Beatriz? Una representante digna, profesora X. Claro, porque tiene muchos niños distintos en su sala y tiene que tener la habilidad para entenderlos a todos, la paciencia, la empatía, la responsabilidad, la humildad de tratar. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, el ser educable, cuando nosotros a veces hemos terminado una parte profesional o un estudio, a veces tenemos el error de pensar que ya estamos hechos.
y no volvemos a estudiar, y no volvemos a coger un libro, y no nos metemos en Google y buscamos qué más cosas hay. Hay una cantidad de proyectos y de cursos gratuitos en línea que ustedes no tienen ni idea, ¿sí? Hay un problema muy grande que no hay títulos cuando tú haces los cursos, pero no importan los títulos porque se nota en tu ser, se nota en la calidad humana, con cómo te comunicas con las otras personas, y para eso no necesitas un título, ¿sí? Se refleja. Entonces, en la parte educable uno tiene que tener también ahí la humildad para dejarse enseñar de otra persona. Puede ser mucho más joven que tú. Y eso a veces nos cuesta. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de chicos que van de los 18 a los... son menores que yo tengo 37 y a veces llega un chico de 19, 20 años y me enseña cosas que yo digo, ay, por la mil chica, o sea, ¿cómo? Y toca escucharlo. Vienen personas más jóvenes que uno a enseñarte y uno debe tener la humildad para aprender. Y eso es un valor muy bonito, que es la parte de ser educable, ¿sí? Y cuando nosotros somos profesores, esa parte es fundamental, porque los niños nos enseñan. Un niño de 3, de 4, de 5, de 6 te enseña. Es impresionante. A ver, si no sabes manejar este aparato, a mí me toca llamar a mi hijo y decirle, Daniel, ¿cómo es que se maneja el Instagram? Subí una foto al Instagram que no tenía que subir y me dice Daniel, pero es que esa foto no es para el Instagram. Y yo, pero ¿yo qué voy a saber si yo solamente subo y aprieto y eso se sube, ¿cierto? Entonces hay cosas que ellos, que otras personas tienen la habilidad para enseñarnos y uno tiene que tener la habilidad para aprender, ¿sí? Esto sí que me encanta. Esta parte es importantísima porque nosotros estamos educando niños y educando niños para una educación totalmente distinta, que todo el mundo critica, pero que no se hace lo suficiente para mejorar esa educación, y es educar en el liderazgo. Yo traje libros, varios libros, y son libros que a mí me han cambiado la forma de ver las cosas. Si los quieren ver, no hay ningún problema. Son libros que ustedes consiguen en librerías común y corriente, pero este libro me lo mandó un profesor de PNL que tenemos y al cual le he cogido mucho aprecio. Se llama Manuel Alonso, él es mexicano, pueden buscarlo por Google, por YouTube y ver cursos de él, porque tiene cursos gratuitos en YouTube. Entonces uno es increíble porque uno puede meterse en este minuto. Yo lo contacté por Face y nos hicimos amigos por Face. Luego me manda su libro autografiado, sí. Pero es hermoso ver cómo puedes conectarte ahora con las personas y cómo puedes aprender. Uno puede aprender muchísimas cosas. El PNL es una herramienta para la parte de crecimiento personal que te sirve muchísimo. Después de leer ese libro que tienes en las manos, Padme, yo tomé una decisión que me costó un año, pero costó una decisión que no es muy fácil, y es emprender, ¿cierto? Cuando uno decide emprender, se le vienen muchas cosas encima, pero ese libro especialmente me sirvió muchísimo para tomar esa decisión. Es un libro muy bueno. Y hay otro de John Maxwell, por ejemplo. John Maxwell es liderazgo. Búsquenlo, hay audiolibros, hay cosas que uno puede estar escuchando mientras viene en la micro. En lugar de verse la novela o el reality, uno se pone a leer un libro o a escuchar un libro. Y la verdad es que nos cambian bastantes cosas. Y eso es lo que básicamente hacemos ahora en este minuto educando, ¿cierto? Para educar no hay que llenar un balde, sino encender una llama. Ustedes tienen un papel bien importante, como se los dije hace rato, y es encender esa llama en cada uno de esos niños, ¿cierto? Hacer una educación distinta, una educación que sea en liderazgo. Aquí están los libros, hay muchos libros, hay PDFs, a mí me gusta el libro físico para rayar, para doblar la hoja, para retomarlo, y hay muchos libros en internet, así que búsquenlos, anoten todos esos autores, los buscan, los googlean. Y muchachas, pues eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias a la tía Carmen, al tío Francisco que pensaron en mis servicios. Y aquí estamos compartiendo la información. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, consultas?